Nosotras estamos más cerca del suelo, se nos endureció el espinazo de tanto ceñir nuestro engrosado abdomen hacia la tierra. Sobre nuestra espalda creció un cerro para levantar los ojitos sur y fracturar un poco el desolador blanqueamiento vertido en la línea india de los párpados. Entonces, preciso ungir la hendidura meridiana de mi lengua en tierra mojada de la orilla de los ojos de mi abuela. Así voy urdiendo los estrujados crisantemos que a ella y a mí nos cuelgan desde el pecho. Nuestros colgajos de piel hilan un áspero manto, caparazón. Su cuerpo tortuga, semejante, abrazado al mío, revela otro modo de querernos. Ninguna vio mi cuerpo con ardor, solo veían la coraza, hasta que tú hallaste la geografía de mi piel, semblanza inscrita en las caídas de mi carne, atravesaste los pliegues de mi hondura como una flecha rota, hundiendo los dedos a la altura de tu fiebre en mis campos adiposos, hasta empujar mis llanuras contra tus temblores. Me volviste inundación, mientras jadeabas en mi boca, sudando la noche, esta habitación dejó de ser sequía, cercando con saliva tus cavidades oscuras, las manos sumergidas y tus dientes, inscribiendo cicatrices agitadas en las partes de mi cuerpo que ahora se llaman distinto. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Nación Marica Callejera, esta jornada bastante especial, esta jornada bastante íntima. Nos encontramos en la ciudad de Santiago de Chile, invitadas a un encuentro sobre moda, a un encuentro para pensar la indumentaria, las acciones políticas desde la indumentaria, pero no quisimos irnos de Santiago para también reflexionar sobre los otros ejes políticos en torno al activismo lésbico, en torno a la escritura poética y hacerlo, claro, con una amiga muy querida, hacerlo con Gabriela. Gabriela Contreras es una poeta chilena que estuvo acompañándonos en el Festival de Poesía Sudaca Marica Machorra Traba Queer 2022, pero también que la conocemos de antes, de los talleres en el Chopo, en la UNAM. Así que, bueno, esta conversación, este programa especial, este programa íntimo en la casa de Gabriela Contreras va a ser justamente eso, ¿no? Hablar también de las intimidades de Gabriela Contreras. Gabriela, bienvenida a Nación Marica Callejera, esta vez desde tu hogar. No tan callejera. No, muchas gracias por la invitación, Edgar. Siempre es un placer conversar con ustedes. Ustedes saben el cariño que hay desde FEA, la editorial donde trabajamos, con Maricas Bolivia, con el trabajo que ustedes hacen también y con las perspectivas que ustedes presentan a partir de la literatura, de lo político y del no ser heterosexual, ¿no? Como ser disidentes de la dictadura de la heterosexualidad. Así que solo agradecida y bendecida por estar con ustedes acá. Gracias, Gabriela. Nosotras queremos agradecerte sobre todo por recibirnos en tu casa, por alimentarnos, ¿no? Y por todo el cariño que a lo largo de estos días, así que nosotras infinitamente agradecidas. No, ustedes saben que es mutuo, así que su casa, llegan a su casa. Gracias, Gabriela. Gabriela, venimos de un taller en el Museo de Arte Contemporáneo con las compañeras del colectivo Malvestidas, donde trabajamos el insulto. Trabajamos el insulto en un ejercicio de reapropiación de la palabra, de resignificación del insulto, ¿no? Y ha sido un taller bastante emotivo. Y quiero empezar con esa reflexión contigo, ¿no? Posicionar el insulto desde otro lugar que te haga sentido, ¿no? No lo voy a llamar activismo, sino trabajo de vida que tú vienes haciendo respecto de posicionar los cuerpos gordos, gordas, o como tú los nombres. ¿Qué significa eso para ti y qué ha significado también ese ejercicio para los lugares de trabajo donde socializas precisamente tus escrituras, pero también
tu activismo, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que como esta sentencia del ser lesbiana desde niña siempre te persigue y como que tampoco estaba el lenguaje, no es como ahora, ¿no? Yo estudié, entré al colegio, todavía era dictadura, entonces era un colegio en un pueblito, bien conservador, entonces el mayor insulto era lesbiana, pero no era lesbiana abiertamente, sino como machorra, María Tres Cocos, ahombrada, y que eran cosas que te sentenciaban, ¿no? Como que te dijeran lesbiana también, en el fondo se puede leer como una sentencia de muerte. Se sabe que las lesbianas al besarnos en la calle estamos corriendo peligro así real de perder la vida. Entonces siento que al decir a mis espaldas como esto de lesbiana o guatona, ¿no? Como esta cosa de siempre buscar sacarnos como del plano de la normalidad, nosotras estábamos fuera de estos lugares de seguridad, ¿no? Que son los lugares de las personas blancas, delgadas y heterosexuales. Entonces, en el fondo, era el miedo a esta sentencia del entorno, que también en mi pueblo la palabra lesbiana no se pronunciaba, entonces era como maricona, ¿no? Esta es maricona, esta es rara. Y cuando no hay palabras para mencionar lo raro, viene el insulto. Como tú sabes, en mi trabajo yo siempre busco enunciarme desde lo animal, porque siempre hemos sido vistas desde ese lugar, ¿no? Las salvajes, ¿no? Las personas que vivimos en estas partes del mundo somos vistas como salvajes, somos vistas primero como animales antes de como humanos. La categoría humano y animal, ¿no? Genera jerarquías de inmediato, es lo que dice María Lugones, ¿no? Como hay una jerarquía entre diferenciar lo humano de lo animal, cuando al comienzo de la vida en estos lugares del mundo no había diferencia entre la tierra, el humano y el animal, ¿no? Entonces me interesa mucho como darle hincapié a esto de mencionarme desde ser lesbiana y gorda, desde la animalidad, porque también siento que es un poco una venganza y es poner en otro lugar la literatura, que siempre ha sido como un espacio blanco, pulcro, de hombres heterosexuales. Siento que es ensuciar un poco ese lugar, llenar de fluidos, de grasa, de gordura y de lesbianismo, ¿no? de tortillerismo. Estos conceptos que son súper como intocables para la gente como nosotras. No era la literatura era para las élites, era pensada para gente que podía asistir a la universidad y que podía estudiar tranquilamente y que tenía mucho tiempo para pensar. Nosotras estábamos todo el tiempo sobreviviendo y siempre nos enseñaron que eso no era un saber, sino que eso era simplemente nuestro testimonio, y no, aprendimos con el tiempo a vernos, a mirarnos y a entender que nuestras experiencias no son testimonios, también son una fuente de conocimiento. Entonces creo que para mí ha sido muy importante como esto de agarrar la palabra gorda, de que la editorial se llame Fea, por ejemplo, por feminismo, estrías y autogestión, porque la gente se descoloca, ¿no? La gente está acostumbrada, es lo que comentábamos recién con lo que pasaba en el museo, la gente está acostumbrada a que el arte esté más ligada al preciosismo, a las cosas bellas e inefables, antes que a nuestras propias vidas, a la realidad que vivimos, ¿no? Entonces creo que el hecho de tomar el insulto, de hacerlo mío, de mencionarme gorda, de mencionar la editorial como fea, también nos posiciona políticamente sin decirlo, ¿no? Como esta contrahegemonía. Yo siempre digo, las gordas en la calle somos armas cargadas de contrahegemonía. Solo nuestro cuerpo parado en la calle dice mucho. La gordura dice clase también, la gordura dice raza. Unas caderas anchas son herencia de la abuela mapuche. Unos ojos chinos, ¿qué quieren decir? Que estamos situados en este lugar del mundo, ¿no? Y que no somos personas que viven en Europa, que hacen arte con una facilidad increíble. No, a nosotras nos cuesta. O sea, sobrevivir haciendo arte es como armar un puzzle, ¿no? Es como bien complejo. Entonces creo que ese miedo que nos inculcaron de siempre, como de huir del insulto, como esa timidez de casi que no me vean para que no me insulten y no me mencionen, yo lo pude como revertir con el paso del tiempo y con la comunidad de amigas gordas y maricas y trabas con las que conversamos y vamos reflexionando, ¿no? Estas cosas no es que yo las pienso sola y que se me ocurrieron, sino son conversaciones con las amigas, con les amigues, que aprendimos a tomar ese insulto que nos gritaban en la calle y que la gente cobarde sale corriendo,
a decir, gorda, sí, bueno, gorda, sí, sí soy, maricona, sí, sí soy. Y ¿sabes qué? Eso me ha salvado la vida también, porque me ha juntado con personas que nos hemos aprendido a proteger de este mundo de la normalidad, ¿no? Que al final la normalidad parece que es lo más peligroso para nosotras. Entonces me agarro de ahí. Estos lugares de repente políticos de la enunciación, ¿no? Que una va construyendo y va entendiendo también en el tránsito por la vida, no solamente, claro, te señalan por la disidencia sexual, ¿no? Por la corporalidad, sino también por la racialidad, ¿no? Y justamente hablábamos hace rato, ¿no? De los lugares de donde venimos, ¿no? Que son lugares periféricos, que son lugares de la marginalidad, ¿no? Para la ciudad, pero también para el activismo feminista, para el activismo lésbico, etcétera, ¿no? ¿Cómo incorporas justamente, ¿no? La racialidad desde tu historia personal a este otro trabajo? Porque este concepto que hoy se puso de moda sobre la interseccionalidad, las sujetas racializadas que venimos de abajo, ¿no? Lo venimos haciendo como un ejercicio de vida y de resistencia, ¿no? ¿Cómo incorporas ese elemento? Bueno, al principio, como todas yo creo, llegué al feminismo a partir de la izquierda, ¿no? Como muy marcada por esa historia que rompió este país, nos rompió la historia, nos rompió la vida. Entonces, claro, desde la izquierda, que siempre era muy desde el hombre, ¿no? El hombre dirigente, el hombre que nos dice qué pensar, este hombre nuevo, que el hombre nuevo en verdad quería que uno le escribiera el discurso, pero que nadie mencionara nuestros nombres, ¿no? Con las mujeres estuviéramos siempre detrás. Entonces, llego al feminismo y sufrí este grave problema que siempre te hace el feminismo blanco, ¿no? Que es que te posicionaba casi como superior frente a otras mujeres, como yo te voy a enseñar, porque yo tengo la palabra, yo tengo la verdad, yo soy feminista, amiga, yo te voy a salvar de tu problema. Cuando en realidad eso es hace como un tremendo perderse de la realidad. ¿Qué le voy a venir a enseñar yo a una señora pobladora que ha resistido dictadura, maridos maltratadores? ¿Qué voy a venir a enseñarle yo porque leí 2 libros, ¿no? También como entender eso y entender que no nos podemos cortar, ¿no? Yo no soy pobre por un brazo, lesbiana por el otro y vengo de una familia birracial por la pierna, ¿no? Como yo entera soy mi familia birracial, mi padre afroindígena, mi hermano afroindígena, mi madre campesina, o sea, vengo desde allí. No puedo obviar eso, y eso hacía mucho el feminismo blanco, ¿no? Al que yo tenía acceso cuando empecé a circular en lecturas de poesía lésbicas, feministas, etc. Mucho hincapié en el género, mucho silencio con la raza, obviando nuestros ojos chinos, nuestras formas corporales. Entonces, para mí fue muy necesario, una vez que emigré a España y que no me dejaron cruzar la frontera, que tuve un problema con Policía Internacional, allí pude percibir lo que era para un cuerpo sudaca, gordo y empobrecido, lo que significaba cruzar una frontera, ¿no? ¿Qué te juegas ahí? El dolor de estómago que se siente, cómo los cuerpos son marcados, ¿no? ¿Qué cuerpos pueden circular libremente por el mundo, ¿no? ¿Qué pasaporte circula libremente por el mundo? Las mujeres europeas pueden circular por el mundo con un pasaporte europeo sin ningún problema. Nunca van a sentir nervios al cruzar una frontera. Entonces, cuando me pasó eso, yo ya conocía el trabajo de Yuderquis Espinosa, de Ochi Curiel, de María Lugones, y como te decía, venía de una familia birracial, pero nunca le había visto el peso así tan acuerpado, ¿no? Y cuando viví esto, me di cuenta que estaba súper perdida, que habían lecturas que mis amigas acá no tenían derecho a leer porque había que ir a Argentina a comprar Audre Lorde traducida, Gloria Saldúa. Eso no llegaba a Chile. Y eso marcó mucho también como mi dolor de sudaca, pero también esa rabia fue un impulso para decir, mis amigas tienen derecho a leer esto y mandarlo acá a bajo costo, y por eso nace Fea, ¿no? Porque me interesaba esto de... muchas veces esto de género, clase y raza, las 3 cosas juntas, no se pueden separar, ¿no? Nunca vamos a poder desintegrarnos de esa manera. Entonces, la interseccionalidad siento que muchas veces es ocupada como un comodín para ciertos espacios, para ciertas élites que les gusta como tomar los discursos que están de moda, pero que finalmente allí no hay una ficción, hay que tensionar, hay que conversar. Y eso es doloroso y es difícil. Y muchas veces por nuestra historia de vida tendemos a evitar esto, ¿no? Como
mejor no lo digamos, pero yo creo que es importante mencionar que los espacios lésbicos no pueden ser espacios solamente para mujeres blancas clase mediera, ¿no? Y profesionales. Entonces ahí empezar a meter no solo la raza, sino una clase, porque ¿cómo separamos la raza y la clase? Están siempre marcadas, o sea, nuestra formación sentimental tiene que ver con los rechazos, con el miedo a enamorarnos y a no ser correspondidas, con el miedo que nuestro cuerpo demuestra también frente al amor, frente a un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que para mí fue necesario porque ya lo tenía, o sea, marcaron mi cuerpo al momento de cruzar una frontera. Y para mí desde allí fue como, a ver, no puedo hacerme la tonta, como si tú no quieres hablarlo te entiendo, ok, cada quien tiene sus procesos y sus tiempos, pero para mí era muy necesario hablar de la imbricación de opresiones, no solo hablar del género, porque a mí las cosas que me han pasado y me han tocado padecer no fue solo por ser mujer o ser lesbiana, fue por ser pobre, lesbiana y por venir de este lugar del mundo. Entonces eso marca tu escritura, marca tu deseo, marca con quién te juntas, con quién, por qué tus sueños no son individuales y aprendes que los sueños colectivos son mucho más importantes y viven mucho más, ¿no? Porque somos capaces de ver esta imbricación que como te digo, sé que incomoda, también sé que ha significado que yo no esté en ciertos lugares porque te ven como una persona conflictiva al hablar de raza, ¿no? Como, a ver, no, aquí no queremos hablar de eso, aquí solo queremos hablar de gordura o de género, pero creo que por lealtad a mi historia familiar, a mis ancestras, a quien soy, que lo que soy ahora es porque un montón de mujeres de mi familia y mi papá se sacaron la mierda trabajando, ¿no? Entonces, por lealtad a esa historia, para mí es fundamental mencionar género, clase y raza siempre, siempre, porque de lo contrario creo que no merecería ser quien soy, ¿no? Sería como desligarme de lo que me hace levantarme en la mañana y lo que me hace luchar y lo que me hace tener fuerza. Entonces, creo que mi historia personal, mis ancestras y también pensando en quienes vienen después de nosotras, es importante que se diga que estuvimos conversando estas cosas, que tal vez no resolvimos nada, porque o sea, no hay que buscar una solución, esto no es un comienzo y un final, sino ser parte de este proceso, entrar allí, perdernos ahí y también esto conlleva, como te decía antes, a olvidar este lugar autoral, individual, ¿no? Que la literatura te pone un poco, que hace este juego con el ego, y a pensar un poco más en colectiva, en comunidad. Eso. Esta práctica que tú nos mencionas, ¿no? Para pensar en comunidad propia, ¿no? De la conciencia étnica, propia de la conciencia de clase, ¿no? Por fuera del individualismo, se contrapone también, ¿no? A esta idea que se tiene en Sudamérica de Chile como Europa, ¿no? Evidentemente es un país bastante caro, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hacer esa práctica, ¿no? En un país, ¿no? Donde se despoja de tierras al pueblo mapuche, hay cantidad de personas mapuche que están en la diáspora, ¿no? Sí. En la migración, en la urbanidad, de repente, ¿no? ¿Cómo hacer esa práctica cuando Chile es un país blanqueado, ¿no? De aspiración justamente de la blanquitud hegemónica? ¿Cómo hacerlo desde el activismo lésbico o feminista o LGBTIQ, gay, de repente, que reproducen también ese tipo para nosotras taras, ¿no? Coloniales? Yo creo que lo primero es que hay que asumir que vamos a estar fuera de muchas cosas oficiales, que no vamos a ser invitadas, no vamos a ser vistas, ni vamos a ser leídas por muchas personas, que vamos a despertar animadversión, que es algo que hemos vivido como colectiva, con la editorial. Sabemos que el trabajo que hacemos tiene sentido, creemos profundamente en él, pero también sabemos que no tiene el alcance que debería tener porque hay puertas que se cierran, ¿no? Porque estamos poniendo encima esto de cuestionar la blanquitud y eso, la blanquitud tú sabes que es muy frágil, igual que la masculinidad, entonces ahí de inmediato hay grietas y eres apartada, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental creer en ser parte de un proceso, en no tener la solución, sino como que todo el mundo quiere la solución, pero no ser parte del proceso. Yo creo mucho en ser parte del proceso, en esto que dicen los zapatistas, que yo encuentro que es muy bonito, que es bajar y no subir.
asumir que vamos a estar en un no lugar incluso, que vamos a ser invisibilizadas y borradas como ha sido en la historia, pero que es interesante también que quien te borra y quien te invisibiliza es el poder, es la institución, y ese es el enemigo, ¿no? El Estado, ¿no? Ese lugar que es, para mí, así súper visual, es un hombre blanco, delgado y heterosexual, ¿no? Eso es lo que quiere que no existamos. Por lo tanto, es asumir que siempre vamos a estar como en un bordecito, pero que en ese borde pasan muchas cosas. Y eso es súper bonito, o sea, eso nos da vida, ¿no? Como encontrarnos, saber que ustedes existen en Bolivia y están haciendo cosas. Ir a otros territorios, yo ahora me voy al norte, y saber que también están haciendo cosas, que piensan en el antirracismo, que no hablan solamente de género. Yo creo que es encontrarse con las otras, las que son parte de tu comunidad sin que siquiera las conozcas, pero que con mirarnos en un conversatorio y entendernos es así. Y son vínculos que duran para siempre, ¿no? Como puede que no pensemos exactamente lo mismo, puede que no queramos exactamente lo mismo, pero queremos ir por un camino, que es este camino anticolonial, de búsqueda, que no es fácil, que no es lineal, que son procesos dolorosos, que yo no es por justificar, pero entiendo mucho a la gente que tiene reticencias, porque esto duele, no es fácil. Pero tampoco estoy dispuesta a agachar la cabeza, como lo hizo mi familia antes, por miedo, por la dictadura, etcétera, que quisieron protegernos a nosotras, digamos, a las niñas de la familia, que tuvieron que agachar la cabeza y guardar silencio para cuidar la sobrevivencia, ¿no? Yo siento que por lealtad a esas memorias y a ese dolor, lo que toca es organizarnos, acompañarnos y a veces luchar simplemente es estar al lado tuyo compartiendo un sándwich, no sé, preparar un plato de comida. Eso también es comunidad, eso también es político, ¿no? El tiempo que me doy para estar con otra, para escuchar, para compartir los sentires, son prácticas que parece que fueran nada y son las prácticas que realmente nos mantienen vivas. Entonces creo que es súper importante que sigamos creyendo en no el individualismo, que el capitalismo es súper tramposo y de repente te hace creer como casi que te quiere destacar, y uno siempre tiene que desconfiar de eso, ¿no? Como desconfiar de las instituciones, desconfiar del Estado. Cuando te toma como una joyita, como un fetiche, hay que desconfiar de eso, porque uno sabe que eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Como somos utilizadas algunas figuras. Entonces ahí hay un doble juego del capitalismo, un modo de las políticas institucionales que al final lo que buscan es que nosotras guardemos silencio y que podamos adherir a ciertas cosas, solo cuando se habla de género, por ejemplo. Entonces, creo que por lo menos yo no tengo la receta, pero lo que a mí me ha ayudado, me ha hecho sentido, me ha hecho sentir cobijada, es eso, ¿no? Como saber que no estamos solas, que somos parte de un proceso y que esto es un camino largo, que quizá el camino, al fin de nuestras vidas, ni siquiera vamos a ver el fin del camino, pero ser parte de este proceso. Estás escuchando, estás viendo Nación Marica Callejera en este encuentro, en este diálogo con Gabriela Contreras. Gabriela, poeta chilena, editora y también es una compañera que está trabajando desde la editorial FEA, Feminismos, Estrías y Autogestión. Gabriela, estamos hablando justamente de estos lugares, ¿no? Que de repente visibilizan y posicionan otros sujetos políticos, otros sujetos para, ¿no? el modelo hegemónico, ¿no? en el activismo lésbico, gay, etcétera, ¿no? Y que interpelan justamente a esos sujetos hegemónicos, ¿no? ¿Cómo construyes FEA, ¿no? Que es un trabajo justamente duro, ¿no? Porque vivir de cultura, vivir de artes, vivir de literatura en nuestros países es justamente la precariedad y la autogestión, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes FEA desde ese lugar, ¿no? Es bastante político por lo que nos dices. Sí, claro, FEA se construye desde esta migración y desde este no poder entrar a España. Y luego, como te decía, porque me parecía muy injusto que las europeas pudieran leer Audre Lorde, Gloria Saldúa en español por $3 y que eso acá no llegaba. O sea, acá solo si podías viajar a Argentina podías tener acceso a eso. Entonces, ese conocimiento, ese saber, lo tenían las académicas, etc. Entonces, primero por un acto de justicia,
con mis amigas acá, con mis amigas disidentes sexuales. Y luego porque en España me sentí muy frustrada cuando iba a los conversatorios feministas, ¿no? Entonces yo lo primero que reclamaba era como, a la hora que ustedes hacen este conversatorio, mis amigas que están cuidando a sus abuelos, no pueden venir, por ejemplo. Entonces yo les decía que hay un sesgo, porque ellas hablaban como de la libertad de las mujeres, ¿no? Sí, la libertad de las mujeres. Yo les decía, ¿de qué mujeres? Aquí son todas blancas. Somos todas blancas. Entonces les decía, claro, yo tengo cara de india, pero asumo que tengo el privilegio del color, o sea, no me puedo hacer la tonta con eso, ¿no? Entonces también fue una búsqueda y un armarme con otras, ¿no? Había en Valencia estaba Pensar en Cartonera, con Rosa también, que pudimos construir juntas, otras editoriales acá en Chile, acá estaba Moda y Pueblo, el Diego Ramírez, ¿no? Como... yo sabía un poco cómo hacer fanzines porque había estado en Moda y Pueblo harto tiempo, conversaciones con mi amiga Claudia Rodríguez, Diego Zamora, que después se unió así 100% a ayudar a la producción de todo. Entonces, son las políticas de los afectos, yo creo, ¿no? Como es detectar que había una injusticia y que tal vez con este pequeño gesto de mandar fanzines así, unas fotocopias corcheteadas, era dar acceso a conocimientos y a reflexiones que las amigas acá no tenían. Entonces era como pequeños actos de justicia y también después empezar a llevar allá textos de la Claudia Rodríguez, porque yo decía, ¿por qué mis amigas migrantes sudacas trabas no pueden leer a la Claudia, por ejemplo? Entonces ya llevé a la Claudia, a Fran Vargas Guayquimilla, esos trabajos que yo decía, o sea, esto hay que compartirlo, ¿no? Si al final uno sabe que cuando hace un trabajo editorial uno no va a ganar plata. Uno tampoco quiere tener mucho dinero, uno quiere tener lo justo para sobrevivir. Uno siempre ha vivido así. Entonces, tampoco es que esto lo vimos como un negocio o una empresa con esas lógicas, sino que lo vemos como una posibilidad de sobrevivencia, pero también de llegar a personas que, no sé, a nosotras nos compran libros desde el norte, desde el sur. Entonces, es muy bonito que la gente vibre y cuando le llegan los libros te escriban y te digan, oye, gracias, sabes que este libro nunca llega acá, me hizo muy bien, me ayudó. Entonces, son cosas que a uno la llenan, que la hacen sentir bien y que somos un equipo, ¿no? Somos un equipo que está, o sea, está Guara en Bolivia vendiendo los libros de nosotras, está Cocoa en Colombia haciendo las ilustraciones, estamos en distintos lugares, está Rosa también en Chiapas que está imprimiendo algunas cosas nuestras, con la editorial Invertida. Entonces, siento que lo primero fue como desde la rabia, que la rabia siempre es muy movilizadora, ¿no? Pero no fue quedarse con esa rabia, sino hacer algo, compartirlo y también darme cuenta que el espacio editorial autónomo está muy lleno como de gestos de amor entre nosotras, ¿no? De compartirnos los PDFs, de llegar a lugares donde ha sido imposible llegar nosotras físicamente, pero los libros sí pueden llegar. Y también mirando con mucha desconfianza el libro, ¿no? El libro no es todo. Un libro es un compendio de pensamientos de una persona que ha estudiado mucho, pero esa no es la verdad, ¿no? Entonces siempre desconfiando del libro, desconfiando del formato libro, que también he aprendido a faltarle el respeto y a perderle el respeto, porque también el libro es otra institución que hay que destruir, ¿no? Creo mucho en la oralidad, en la oralitura, ¿no? Creo que hay mucha historia y mucha poesía lésbica, por ejemplo, desde la dictadura, que no está en ningún libro, no hay archivos de eso, sobre todo en este territorio, pero sí está lo que mis amigas lesbianas mayores me han contado, ¿no? Que eso es pura poesía, pura vida, pura resistencia y que no está en ningún libro, ¿no? Porque sabemos que los libros por lo general lo escribían los vencedores, los que querían contar la historia a su pinta, que por lo general era como más hacia decir que Europa era un gran lugar y que los hombres eran los que pensaban y las mujeres estábamos deslindadas más a lo sentimental. Entonces es eso, como también tener mucha conciencia de que el libro no es todo, de que el libro no es el fin y de que publicar algo, como dice Yasnaya, ¿no? Yasnaya Aguilar, que los libros y la literatura y leer no te hace mejor persona, ¿no? Te acerca a un tipo de conocimiento que es políticamente mucho mejor visto, ¿no? Que es privilegiado,
pero no, todo el conocimiento no está en los libros. Entonces, desde esa humildad, nuestros libros no son todos, sin duda. Lo que están allí es una parte, ¿no? Nos posiciona políticamente, pero también creemos mucho en la oralidad, en la conversación. Bueno, estas prácticas justamente son, bueno, contraculturales, contrahegemónicas, ¿no? Bastante políticas en este ejercicio de enfrentarse a la gran industria que es de repente las editoriales, ¿no? Chile tiene varias editoriales, ¿no? Y desde esta práctica, ¿no? Del generar movilización, ¿no? De libros, artefactos contraculturales, contrahegemónicos, está la poesía, ¿no? Que también es considerado un género menor, ¿no? Sí. Dentro del abanico de los géneros literarios, sí. ¿no? ¿Cómo reflexionas, ¿no? ¿Cuál es tu posicionamiento político desde lo poético? Sabemos que hay un ejercicio político y poético, ¿no? Sí. En estas prácticas que las que venimos del gremio Marifruns y disidencias sexuales, ¿no? Entonces, hay otra práctica que también es política, ¿no? Sí, claro. O sea, también la poesía es como el lenguaje de lo imposible, ¿no? Como yo me acuerdo que en Bolivia hablábamos mucho esto de que la gente que conocemos que hace poesía, que llega a los medios masivos, es muy como de estrella, ¿no? Yo les decía como, la poesía no necesita estrellas, necesitamos ser un firmamento completo para iluminar un poco la existencia que también es muy feroz, ¿no? Entonces, finalmente creo que la poesía tampoco es el remedio, tampoco es la solución, tampoco es la gran cosa. Y eso también me gusta asumirlo desde un lugar más humilde, como la poesía es lo que a mí me sale de la guata. Así puedo hablar, es mi lenguaje, no puedo hablar de otra manera, ¿no? Como así me sale, no lo pienso tanto. Al principio me costaba mucho como terminar un texto, no sé qué, porque sentía que le faltaba, que no era suficiente, lo que siempre nos hacen sentir, ¿no? Pero ahora evito pensarlo, o sea, no digo que no lo pienso, pues sería mentir, pero evito editar tanto, darle tanta vuelta, pensar en la exactitud, en la precisión, en el verso limpio. Creo que mientras más sucio es más honesto, por lo menos en este momento de mi vida, como creo que también nos han contaminado mucho con esto de que si somos poetas tenemos que ser las mejores y hacer los mejores poemas y mostrar todo y contar la realidad y contar la verdad. Pucha, a veces no me alcanza, a veces solo voy a escribir que apenas estoy respirando, ¿no? Como vivimos en un mundo que es complejo, una realidad que nos atraviesa y que también nos rompe. Entonces creo que la poesía políticamente puede ser un artefacto también súper poderoso, porque podemos decir muchas cosas en una sola frase, podemos ser irónicas, pienso que en este territorio hay tanta poesía, ¿no? Y he aprendido mucho leyendo a otras lesbianas, a otros maricas que han estado antes que nosotras y que ablandaron el camino para que nosotras caminemos ahora. Entonces, creo que la poesía, sí, tal vez como puede ser un género menor, no me interesa como defender eso, pero creo que es el lenguaje donde yo me siento, es como estar en el agua, ¿no? Como allí puedo perderme, esa es la forma en la que puedo hablar y en la que puedo comunicarme de mejor manera, ¿no? Me parece más auténtica de mí, como tiene más que ver con un latido, con una pulsión, que con la razón. Un poco me remito a lo que dice Gloria Saldúa, ¿no? Que dice que el texto es el cuerpo, ¿no? Y siempre la mirada eurocentrada nos ha dicho que tenemos que ponerle mucha razón a todo. Y nos hemos perdido mucho de sentir, ¿no? Y nos da miedo sentir incluso. Entonces, me tomo un poco de ese lugar de que el cuerpo es el texto, de que los versos están en mí igual sin que yo lo piense tanto. Eso un poco. Esta práctica, ¿no? que es bastante política en el sentido de este ejercicio, ¿no? del lugar de enunciación desde donde una se pone o desde donde construye una voz poética en el libro, ha sido calificada, ¿no? por la literatura que está arriba, que es heterosexual, que es blanca, etc., de un ejercicio panfletario, ¿no? Lo recupera Pedro Lemebel también, ¿no? Este ejercicio del panfleto, del manifiesto, etc., ¿no? ¿Cómo escribir desde ese lugar, ¿no? Porque también es arrinconado y reducido a, ¿no? La poesía lésbica generalmente es reducida a erotismo, ¿no? Cuerpo, erotismo. Y la poesía gay también es reducida, ¿no? a lo mismo, erotismo, sexualidad, sexo explícito, etc., ¿no? Sí. ¿Cómo hacer esa práctica
contrahegemónica, ¿no? Contra este ejercicio también patriarcal. Sí. La literatura sigue siendo heterosexual, blanca, ¿no? Sí, sí. Heterosexual. Sí. Yo creo que, por lo menos lo que nos toca a nosotras es como asumir desde esa honestidad que probablemente no somos ni la lesbiana ni el gay hegemónico, que su mayor problema es que no tiene los suficientes amantes para abastecerlo durante la semana, ¿no? Como nuestros problemas son otros, ¿no? Nuestros problemas son llegar a fin de mes, son cómo sobreviven nuestras familias, cómo sobreviven en lo monetario y en lo emocional, ¿no? Cómo vamos armando nuestra propia vida, también sentimental, nuestro quehacer político, ¿no? Nosotras no vivimos la vida de, no sé, de las series lésbicas que pasaron hace 10 años atrás. Entonces, creo que un poco, claro, este ejercicio que no es fácil de mirarnos de verdad y de hacernos cargo de nuestra historia, pues si nuestra vida no es fácil. No sé, pienso en estos discursos como a partir de lo lesbiano incluso, como esto de no, la monogamia ya pasó de moda, ahora poliamor. Y yo pienso, claro, las lesbianas poliamorosas son todas delgadas, tienen los ojos claros. Para ser poliamorosa, por ejemplo, necesitas de más de una persona que esté interesada en ti. Y cuando eres gorda y eres pobre y no frecuentas los bares de moda, está difícil que más de una persona te mire, si es que una persona te mira, ¿no? Entonces, hay ciertas lógicas de consumo de cuerpos, de que las lesbianas somos solo eso, ¿no? Como que un poema lésbico solo puede ser deseo, borrando por completo lo que significa ser lesbiana en este territorio, lo que significa ser mujer, lo que significa sobrevivir con sueldos de hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que hablábamos de la interseccionalidad? ¿Cómo voy a cortarme y voy a evitar mi parte de clase y de raza solamente para dejar el género, ¿no? No tiene sentido porque es borrarme y es seguir haciendo lo que han hecho toda la vida, ¿no? De afuera. Entonces es tratar de luchar con ese propio boicot que uno a veces se hace, ¿no? Como ser honesta no es fácil, ser honesta con uno no es fácil, duele, cuesta, es complejo. Entonces, pero también creo que es lo que más te acerca a tener una vida comprometida con otras y otros. Si estoy comprometida con mi historia, estoy comprometida con la historia de mi vecina, de mi vecino, ¿no? Entonces creo que ahí va cobrando sentido, como desde este lugar que no soy solo un cuerpo que folla, soy un cuerpo que siente, que sale a la calle, que compra pan, ¿no? Como ir un poco hincándole el diente a otras cosas que son menos bien vistas, ¿no? Pero que son la realidad que nos atraviesa. Claro. Estás en Nación Marica Callejera, en este encuentro, en este diálogo con Gabriela Contreras, poeta chilena, desde su habitación, desde su casa, desde su hogar, que muy amablemente Gabriela, claro, nos recibe también, Gabriela. En esta tercera parte, Gabriela, quiero recuperar lo que dices, ¿no? La gente, ¿no? De repente, las poetas, escritoras que han hecho camino antes que nosotras, que es también de las que bebemos, ¿no? Y en esa medida el ejercicio literario es un ejercicio colectivo, ¿no? Es un ejercicio de agenciamiento, justamente, como dice Perlonguer, un pastiche de ecos y de voces, ¿no? Y en esta parte yo quiero traer un poco también, recuperar, por ejemplo, Pedro Lemebel, ¿no? Las yeguas del Apocalipsis, Gabriela Mistral, ¿no? O sea, Gabriela Mistral es como el ícono de la educación en Chile, antes que su imagen lésbica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este trabajo político de la escritura, pensando estos referentes, por nombrar dos, sé que hay más, también, ¿no? en colectividad con las compañeras, ¿no? Poetas, escritoras, narradoras que están produciendo en este momento? ¿Cómo hacer ese agenciamiento, esta escritura colectiva de repente que dialoga también, ¿no? Yo creo que ese es como un gran desafío, ¿no? No es fácil porque yo creo que nos han enseñado mucho a desconfiar entre nosotras, de nosotras. Y eso es algo que todavía hay que cambiar y que lleva tiempo. Entonces, como colectivizar o agenciar de forma más colectiva, creo que es súper urgente, pero que ahí nos queda harto camino que recorrer. Porque como tú decías, como hablábamos recién, ¿no? Como el capital es tramposo.
Entonces te puede vender una pizquita de éxito, salir un poquito en algún medio, alguna cosita, y te puedes sentir deslindada de tus compañeras que tienen menos visibilidad que tú. Entonces siempre hay que estar ahí desconfiando del poder, de las oportunidades que te dan, que al final sabemos que no son oportunidades para nosotras, que nuestras vidas no van a cambiar. Entonces yo creo que lo que tú mencionas, lo de colectivizar y lo de estar más cerca y agenciarnos de forma colectiva en estas escrituras, es un largo camino. Creo que como te digo, como la desconfianza entre nosotras nos juega mucho en contra, y eso es algo que heredamos del patriarcado. Y tampoco estoy culpando a las mujeres por eso, porque así nos enseñaron, así crecimos. Hay que desaprender, es un camino largo. Yo siempre digo que para mí el feminismo es, lo primero es como desconfiar de mí, como desconfiar de mi comodidad, ¿no? Como cuando estás muy cómoda, desconfía, porque algo está pasando, ¿no? Eso me lo dijo una vez una amiga, la Toli Hernández, que es una activista también y una historiadora. Y es cierto, creo que desconfiar de la comodidad es fundamental para agenciarnos de forma colectiva, ¿no? Porque si yo estoy muy cómoda aquí en mi casa tomándome un cafecito, es porque allá afuera hay otra que no lo tiene, ¿no? Entonces tampoco se trata de estar sintiendo culpa todo el tiempo, sino de aprender a compartir, de aprender a romper los sesgos que son de ego, de competencia en la literatura. Tú sabes, la competencia en la literatura es mortal, los egos son una cosa muy difícil. Entonces, igual heredamos eso, muy lesbiana, muy gay, muy marica, muy traba, pero la literatura igual tiene ese punto, ¿no? Donde te hace sentir un poco importante, donde te da un poquito de importancia y ya. Entonces, creo que es un largo camino. Creo que no tengo una respuesta como para eso, porque siento que hay muchos factores que nos cruzan y que también nos separan, lamentablemente. Como me gustaría mucho decirte como no, estamos todas las poetas reunidas, pero no es así. No es así porque no sé, creo que la lógica de la competencia, creo que la dictadura marcó nuestras familias, nuestras casas, nuestros cuerpos y nuestros corazones también. Y eso está difícil revertirlo. No creo que sea imposible, pero creo que también tiene que ver con voluntades, ¿no? Y no siempre estamos dispuestas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es algo pendiente y que hay que mirar. Gabriela, para ir cerrando esta entrevista, Caguama, Escritos de una lesbiana gorda, el libro reciente que tienes publicado y que está circulando, atraviesa justamente lo que tú planteas desde tu trabajo activista de vida y literario, ¿no? Clase, raza y género. Desde este lugar, ¿cómo un poco nos explicas esta metáfora, esta imagen bastante animalesca, ¿no? Que los temas que también trabajas de caguama, la caguama, ¿no? La tortuga. Bueno, la caguama es una tortuga que atraviesa el océano, migra una vez al año. Y llegando a México estaba con mi amiga Rosa y estábamos en un bar y pide una caguama y el sonido de la palabra como que algo me pasó. Entonces le pregunté, ¿qué es una caguama? Y me dice, es una tortuga, nos trae la cerveza, entonces toma la cerveza y la pone acostada sobre la mesa. Y me dice, si la ves de arriba, parece una tortuga. Y me dice, las caguamas son unas tortugas que migran una vez al año, igual que migraste tú, y cruzan el océano igual que tú, me dijo. Entonces, para mí la tortuga siempre ha sido una figura muy potente, como simbólica por la sabiduría, por esto de tomarse el tiempo, y también porque es un animal que migra y que se salva en colectividad. Cuando las tortugas pequeñas van a entrar al mar hacia la migración, si alguna se da vuelta, si alguna no puede avanzar, vienen todas y la empujan, ¿no? Todas la empujan, la dan vuelta, hasta que todas van avanzando. Algunas se quedan en el camino, ¿no? Entonces también es muy bonito esto de que ellas no ven el mar, pero lo sienten, lo escuchan, perciben que está el mar ahí adelante. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el camino que he decidido en mi vida, ¿no? Como lo que te decía, puede que la solución o el final del camino esté después de que yo muera. Puede que esto continúe, nuestra lucha, quizá no voy a lograr una victoria por lo que lucho en mi vida,
Entonces, tal vez no voy a ver un triunfo al final del camino, pero me gustaría que mi camino fuera acompañada, que no fuera en soledad, ¿no? Que no fuera desde lo individual. Y también me gusta esta idea de tomarse el tiempo, de que en un ritmo tan capitalista de producción podamos ser capaces de asumir que no tenemos un ritmo normal, ¿no? Como que también habemos personas que vivimos desde la neurodivergencia, que tenemos otros ritmos, otros tiempos y que entendemos las cosas de una forma diferente, ¿no? Y eso es atentar contra la productividad, contra el capitalismo, eso es abandonar la individualidad, que tampoco es fácil, y no digo que lo haya logrado hacer 100% porque es un camino de vida. Y también por esta lógica de nombrarme animal, ¿no? Y de que Ansaldúa también dice que ella es una tortuga que lleva su hogar en su espalda, ¿no? Y yo en estos procesos de migración y todo eso también aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí que los mapas exageran las distancias, ¿no? Que si mi mamá no estaba conmigo esa noche fría, que yo la extrañaba tanto, podía soñar con ella y estar con ella igual, ¿no? Hay otras maneras, y que son maneras ancestrales que nos han ido borrando, que son saberes desechados, que son borrar las voces de las abuelas porque nos hacían sentir vergüenza de esos conocimientos. Yo me acuerdo, o sea, de mi abuela hablándome palabras en mapuzungún, pero nunca enseñándome porque obviamente me quería proteger, ¿no? De mi abuela haciéndome remedios para todo con hierbas, o sea, el jardín era la farmacia, pero me decía, pero no digan en el colegio que le di esto, ¿no? Porque le daba vergüenza, porque me quería proteger de la burla, ¿no? Pero eso también era racismo. Entonces, como acercarme hacia lo animal, borrar esto de lo humano, creo que me acercaba más a quién realmente soy, ¿no? Y también era una necesidad por mencionarme desde ahí. Cuando eres gorda, lo primero que te asocian es la vaca, la chancha, ¿no? Como esos son los primeros nombres que salen. Entonces, apropiarme del insulto, como tú decías al principio, y tomarlo y politizarlo y darle, o sea, como no soltar eso. Incomódese quien se incomode, ¿no? Seguir allí. Creo que esa persistencia también tiene que ver con la tosudez de la tortuga, con esto de ir lento y de no buscar ganar, ¿no? No buscar ganar. No quiero ser la primera en llegar, ¿no? Quiero, a lo mejor llego, no sé, pero como esta cosa de visibilizar que hay otros ritmos, ¿no? Como creo que parece algo tan menor, pero es muy fundamental. Como en la ciudad también vemos otras personas, otros ritmos, neurodivergencias, formas de hacer distintas, formas de querernos distintas, ¿no? Que muchas veces ese gesto es lo más político que podemos hacer. Eso. Bueno, yo me quedo con esta reflexión que nos planteas desde lo sensorial, ¿no? Pensar la poesía, pensar nuestras prácticas también, no sé, desde activar justamente la capacidad sensorial que tenemos desde nuestros cuerpos, cuerpas, etc. Queremos agradecerte, Gabriela, por recibirnos en tu casa, por abrirnos tu espacio, ¿no? íntimo, por este diálogo y este encuentro con Nación Marica Callejera. Gracias. No, gracias a ustedes por venir. Estoy muy contenta de que nos pudiéramos encontrar en este territorio y, bueno, decir que no me menciono como poeta chilena, sino como poeta que viene del territorio que llaman Chile. Eso. Así que muchas gracias. Gracias, Gabriela. Y nos vamos con Nación Marica Callejera hasta la siguiente oportunidad, desde otra calle, desde otra plaza, desde otro mercado, este ejercicio político de toma del espacio público, pero también de abrir estos espacios íntimos, estos espacios, no sé, del hogar, ¿no? Por supuesto, de los hogares disidentes también en Nación Marica Callejera. Nos vamos saludando a todos los mamitos, a todos los marulos, a todos los chizos, los queusas, las orjochis, las marimachas, las tortilleras, las tracas, las trabas, las transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera.